Vamos a comenzar entonces en Hebreos capítulo 6. Hoy vamos a ver un tema bastante importante. Últimamente, más que predicaciones, lo que el Señor me ha ido poniendo es como estudios bíblicos. Es lo que más el Señor me ha estado como poniendo. Y se han dado cuenta ustedes que el domingo lo que estamos haciendo es como estudiando más la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a estar estudiando un tema que es muy importante, muy importante. Y se encuentra aquí la introducción en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando usted esté allí puede decir amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos fuertes a la cuenta de 3. Bueno, 1, 2, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es poderosa y maravillosa. Dice aquí el autor del libro de Hebreos, dice que para seguir adelante hacia la perfección, y la perfección usted lo puede traducir esa palabra a la madurez, al crecimiento espiritual, que para nosotros poder crecer espiritualmente tenemos que pasar primero por unos rudimentos, y la palabra rudimento significa bases, pilares, fundamentos. Y aquí nos menciona cuáles son los fundamentos de la doctrina de Jesucristo, o sea, lo que en su ministerio terrenal Jesucristo se enfocó tanto en enseñar. ¿Y qué fue lo que más enseñó el Señor Jesucristo? Estos 6 fundamentos o rudimentos, que son, primero, el arrepentimiento de obras muertas, el segundo, de la fe en Dios. En orden va, arrepentimiento de obras muertas, después sigue la fe en Dios, después sigue la doctrina de bautismos, y me gusta que dice bautismos con S en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En esos 6 rudimentos Jesucristo explicó todo lo que es la salvación, todo lo que es el plan de Dios, en esos 6 rudimentos. Durante mucho tiempo hemos hablado acá sobre lo que significa el arrepentimiento, y hoy la palabra que el Señor nos trae en esta mañana es sobre la fe. Hoy vamos a ver la fe, pero la fe en Dios. Hay una gran diferencia entre predicar sobre fe y predicar sobre la fe en Dios. Y hoy vamos a ver qué significa la fe ¿en quién? En Dios. Hoy vamos a ver qué significa la fe en Dios. Para poder aprender esto mejor, vamos a ver hoy básicamente 2 ejemplos, 2 hombres que fueron de fe, pero no de fe en sí mismos, en lo que ellos podían hacer o lograr, porque hay gente que hoy dice yo tengo capacidades y yo creo en mí mismo, y no, de fe en lo que se traduce a confianza, a fortaleza, a paciencia. ¿En quién? En una persona, en Dios. Entonces el primer ejemplo lo encontramos nosotros ¿en quién? Abraham. Vamos entonces más adelante aquí en Hebreos capítulo 11, si me acompañan por favor. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, vamos a leer un poco sobre Abraham. Abraham, algunos lo llaman el padre de la fe, pero eso es un gran error. Abraham no es el padre de la fe. El padre de la fe es Jesucristo. Más adelante aquí en Hebreos capítulo 12, el siguiente capítulo, nos va a decir que debemos poner los ojos en Jesús. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces el padre de la fe es Jesús, pero Abraham es el padre de los que somos de fe. Amén. Y es un gran ejemplo de confianza, de paciencia, porque la fe también significa paciencia, aprender a esperar. Muy bien, vamos a leer entonces
Hebreos capítulo 11, vamos a empezar en el versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Préstele atención a eso. Él no sabía a dónde se dirigía. Él no tenía ni idea a dónde Dios lo iba a llevar. Pero le creyó de tal manera a Dios que dijo: si Dios me está llevando a algún lugar, a donde sea que vaya, sé que voy a estar bien. Porque el que me está llamando es ¿quién? Dios. Muy bien. Y dice en el versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque él estaba como extranjero en el lugar que Dios le había prometido. ¿Por qué él no se asentó ahí? ¿Por qué no edificó ciudades y un castillo, un palacio real para él? Porque dice el versículo 10 que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! Tremendo. Entonces, la imagen que nosotros vemos aquí en la pantalla nos habla del acto simbólico más representativo en la vida de Abraham. Cuando Abraham decide, por obediencia a Dios, sacrificar a su hijo, a su Isaac, a la promesa que Dios mismo le había hecho. Y es un punto maravilloso para la fe. Pero vamos a estar hablando hoy punto por punto en lo que significó la fe para Abraham. Entonces, vamos a comenzar hablando que Abraham era un hombre de fe al mandato de Dios. Entonces, Abraham no se mandaba a sí mismo. Abraham pareciera que hubiera perdido su voluntad. Pareciera que Abraham hubiera dejado a un lado sus sueños, su esperanza, sus cosas que él anhelaba. Y Abraham simplemente se dedicó a esperar en lo que Dios le decía que él debía hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden lo que es la fe? La fe en este punto no significa decir: oh, yo creo que Dios me va a dar eso porque yo se lo pedí. Oh, yo creo que Dios me va a responder esta oración porque es el anhelo de mi corazón. No, la fe en Abraham obró de tal manera que el hombre lo único que esperaba eran las instrucciones de Dios para moverse en su vida. Y sabemos que él no estuvo exento de errores. Sabemos que él cometió errores. Sabemos que en 2 ocasiones, por no esperar en Dios, se aceleró y se fue a Egipto. Y en Egipto mintió y se metió en problemas. Y sabemos que años más adelante se equivocó también y se fue a tierra de Abimelech por la misma necesidad y volvió a cometer el mismo error. Por lo mismo se volvió a meter otra vez en problemas. Pero era un hombre que, a pesar de que cometía esa clase de errores, no perdió jamás de vista la promesa que Dios le dio. Y en esa promesa fue que él se mantuvo firme. Entonces hoy vamos a ver algunos puntos fundamentales de lo que significa confiar en Dios y esperar en Él. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abram, y preste atención al nombre que se utiliza allí. ¿Cómo es el nombre? Abram. Y el nombre Abram significa padre muy amado. Pero ese no fue el nombre definitivo de Abraham, porque el nombre Abraham fue dado no por sus padres naturales, sino por su Padre celestial. Y el nombre Abraham significaba la promesa de Dios en su vida y lo que Dios quería hacer con él. Y sabemos que de Abraham, padre muy amado o muy agraciado o una persona muy estimada o muy querida, Dios lo cambió a padre de muchedumbres.
hablando del propósito que Dios tenía. Mire lo que dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué significa la fe en este aspecto? Muchas veces nosotros decimos: yo tengo fe y yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y Dios va delante de mí. Y citamos versículos bíblicos y decimos: sí, porque Jehová va delante de mí como poderoso gigante y porque todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro. Y comenzamos a declarar y a declarar versículos, pero la fe es mucho más que eso. La fe no es moverme en la dirección que yo creo o que yo realmente he decidido y pedirle a Dios que respalde mi decisión, pedirle a Dios la aprobación de mi plan, pedirle a Dios que opere todo su poder, su reino, comience a trabajar a favor de lo que yo decidí hacer. Eso no es fe. De hecho, eso es contrario a la fe, porque la fe, la palabra fe, se pudiera traducir como confianza. ¿Y cómo puedo yo ordenarle a Dios: Señor, respáldame en esto que voy a hacer? Cuando la palabra respaldo significa que yo voy adelante y que Dios va detrás de mí. Eso significaría que el siervo es Dios y yo soy el que doy las órdenes. ¿Se entiende eso? Eso no es fe. La fe bíblica consiste en esperar una palabra de ¿quién? Pero si mi corazón me está diciendo que haga otra cosa, ¿qué significa la fe? No, tu corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero es que las circunstancias me están moviendo a eso. ¿Quién te dijo que te vas a mover por las circunstancias? Si tú vas a dar un paso, ese paso va a ser en la dirección que Dios te manda. Como Dios te dice. ¿O a quién le pertenecemos? ¿Quién fue el que nos compró? ¿Quién fue el que nos creó? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién sabe todas las cosas? Por eso la fe va acompañada de la paciencia. Y Abraham era un hombre de fe al mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si por un momento vamos a hacer un ejercicio. Piense en este momento en cada problema en el que usted se metió por haber dado un paso sin que Dios se lo dijera. Y piense cuánto le costó ese mal paso. ¿Cuánto le costó a usted? En inversión, en fuerzas, en desgaste, en su parte emocional. ¿Por qué usted sufrió todo eso? Porque usted no fue obediente al mandato de Dios. Creyó en sus capacidades. Creyó en una figura de que Dios lo permite para después coger y bendecirlo y prosperarlo, aún sin usted habérselo consultado a Él. Esa no es la fe que habla la palabra de Dios. ¿Se comprende? Y esto, amados hermanos, esto desbarata muchísimas de las doctrinas que hay hoy afuera en el cristianismo, en donde se le dice a la gente: necesita un carro, váyase al dealer y dele 7 vueltas al dealer y verá que ese carro es suyo. Sí, yo escuché una persona que necesitaba la visa para otro país y su pastora le dijo: pues le tocó irse a darle 7 vueltas al aeropuerto. Y yo decía: uy, Dios mío, ¿cómo hizo? 7 vueltas al aeropuerto. No, eso no es fe. Eso no es fe. Ellos dieron las 7 vueltas alrededor de Jericó porque fue Dios el que se los dijo. Amén. Pero el coger algo que Dios dice
y aplicarlo en una circunstancia puede convertirse en un agüero. Amén. Puede convertirse en un agüero. Yo conocí una familia que los iban a deportar de aquí de Canadá, los iban a deportar y ellos decidieron irse allá al Ministerio de Migración y darle las 7 vueltas. Hermano, con todo y 7 vueltas se fueron de Canadá y no pudieron regresar más. Porque la fe consiste en escuchar una palabra de Dios y en hacer lo que Dios me manda. Amén. No los veo muy convencidos. Este es un mensaje que enseña, corrige, exhorta, edifica. Amén. Muy bien. ¿Qué más encontramos en la vida de Abraham? ¿Qué más encontraremos en Abraham? Obedeció sin discutir. Abraham obedeció sin discutir. Permítame leerle aquí en este mismo capítulo. La orden que Dios le da en el versículo 1 es: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y viene toda la promesa que Dios le da. Pero dice en el versículo 4, que después de dada la orden, dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces Dios habló con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? No puso en duda la palabra de Dios. No le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Déjame primero ir y arreglar mis negocios y mis asuntos. Déjame encargarme de mi familia y de mis cosas. No. Abraham escuchó la palabra de Dios y obedeció. Por eso es que nosotros en el cristianismo hoy tenemos conflictos y batallas con nosotros mismos. Porque Dios nos da una palabra, Dios nos hace un llamado y somos nosotros los que retrasamos el llamado. Somos nosotros los que decidimos no crecer. Somos nosotros los que le decimos: no, Señor, no es a tu ritmo, es al ritmo que yo quiera caminar. ¿Cuántos pueden decir: sí, pastor, es verdad, yo he hecho eso? Es lo que hacemos, es lo que hacemos. Sabemos a qué nos llamó Dios, pero decimos: no. Empieza la discusión, empieza la negociación, empieza el ir y venir con Dios. Señor, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? ¿Y qué voy a hacer de esto? Y el ejemplo que hoy recibimos de Abraham es que tan pronto escuchó la palabra de Dios, él obedeció. Y eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más encontramos en Abraham? Creyó en el pacto que Dios hizo con él. Y la palabra pacto aquí es muy importante, amado hermano. Porque nosotros hoy tenemos salvación. Hoy tenemos entrada al cielo por un pacto similar al que Dios hizo con Abraham. ¿Cómo así? Nosotros hoy tenemos entrada al cielo de la misma manera que Abraham encontró la entrada al cielo, en escuchar la palabra y creerla. El pacto de la fe, el pacto de la gracia. Abraham halló gracia delante de Dios. Dios lo quiso escoger de 75 años, un hombre estéril, un hombre que no había podido tener descendencia, tenía muchos bienes, era rico, pero no tenía un propósito en su vida, era un hombre vacío, era un hombre que vivía sin ningún propósito. Y Dios escogió a ese hombre de 75 años, ya entrando en la última etapa de su vida, y dijo: de ti es que yo quiero hacer una nación grande. Versículo 2, y haré de ti una nación grande. Y no solo una nación grande, ¿qué dijo Dios? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham entró en ese negocio con Dios. La palabra pacto la puede usted también traducir en tiempos modernos a la palabra convenio o a la palabra contrato.
Y un contrato se hace entre dos partes. Dos partes se necesitan para hacer un contrato. Y hay una parte que es el oferente, o la persona que está diciendo: esto es lo que yo le voy a dar, esto es lo que yo estoy dispuesto a proveer. Y hay otra parte que es el que recibe y dice: ok, yo voy a recibir estos beneficios y al mismo tiempo yo me comprometo a cumplir con lo que usted me establece en este contrato. Eso es un contrato. Cuando usted firma un contrato de arrendamiento, allí usted se comprometió a pagar los 5 primeros días de cada mes. Allí usted se comprometió a una cantidad de cláusulas. Que un contrato de arrendamiento es una cantidad de hojas, eso es como así, hojas que uno firma y firma y firma y firma. Ahora, cuando usted compró una casa y no la pagó así con el dinero en la mano, sino que usted fue al banco por un mortgage, por una hipoteca, allá le sacaron un libro así de lo que usted se compromete a hacer, porque es un contrato a 20, 25, a 30 años de estar usted mensualmente o cada 2 semanas o cada semana, como usted lo haya escogido, estar pagando. Lo que le trato de decir es que para que haya un contrato, las dos partes tienen que estar de acuerdo. ¿Se entiende? Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y Abraham creyó que Dios iba a cumplir lo que Dios le había prometido. O sea, Abraham no miró su esterilidad. De hecho, Sara, su mujer, era la estéril. Pero Abraham no miró eso. Abraham no menospreció su edad, porque tenía 75 años. Ya se había ido su juventud, ya no tenía fuerzas. Pero Abraham no miró todas esas circunstancias. Abraham no miró que iba a tener que dejar su tierra donde él había crecido, sus recuerdos, sus memorias, su familia. Abraham no miró eso. Abraham creyó en lo que Dios le prometió que iba a hacer. Y con base en esa promesa, Abraham caminó en esa dirección. Amén. Versículo 3 dice Dios dentro del pacto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, Dios le está diciendo: el que se meta contigo, se mete conmigo. El que tiene problema contigo, Abraham, a partir de hoy que firmamos el contrato tú y yo, el que tiene problema contigo se va a tener que ver conmigo. Wow, hermanos, tendría usted que ver las noticias de Israel para que usted vea quién es el que pelea por ese pedacito de tierra rodeado por potencias, hermano. Porque esos árabes tienen muchísimo dinero, armas, y no han podido destruir ese pueblo, ni podrán jamás. Porque hay un Dios que hizo un pacto, un convenio, un contrato con este hombre. Y hasta el día de hoy sigue defendiendo su descendencia. Abraham simplemente lo oyó de la boca de Dios como usted lo está oyendo hoy. La diferencia es que Abraham dijo: este cuento es conmigo. Y se paró y marchó. Wow, hermano. Que a uno le diga a Dios: yo voy a ser tu Dios, y el que te bendijera, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Hermano, con eso usted tiene para vivir la vida. Y si usted hoy está necesitando una palabra de fe, de aliento y esperanza, aquí está su palabra, porque es una promesa de Dios para los que le creen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer lo que dice el capítulo 13, versículos 14 y 16, en cuanto al pacto que Dios hizo con Abraham. Capítulo 13, versículos 14 al 16, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, pedazo de hormiga, pedazo de terrícola, tú eres apenas un hombre insignificante y en los últimos años de tu vida, pero a causa de tu fe
yo voy a bendecir a tus generaciones. Y si te alcanzan los ojos para mirar, le está diciendo, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente. O sea, una visión panorámica, todo lo que alcanzan a ver tus ojos y más allá. Esa es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Promesa que hasta el día de hoy, hermanos, vemos cumplida. Porque cuando Dios dice algo, Él tiene los recursos para cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene los recursos. Capítulo 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Han pasado los años desde que Dios le apareció a Abraham la primera vez. Pero Abraham, desde el primer momento, comenzó a caminar en fe. Tuvo altos y bajos, por supuesto. Tuvo errores, por supuesto. Tuvo momentos de depresión donde tuvo que fortalecerse en las promesas de Dios. Claro que sí. Abraham fue un hombre como usted y como yo. La diferencia de Abraham es que él comenzó a caminar y nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Siempre iba hacia adelante porque Dios le había hablado, Dios le había dicho. Y cuando Dios venía y se encontraba con Abraham, Abraham le abría su corazón y le decía, Señor, ¿es acaso esta promesa algo, no sé, virtual? ¿Es una alegoría o qué es lo que tú me estás diciendo, Dios? Porque me estás diciendo que vas a hacer de mí una nación grande y poderosa y ni siquiera tengo un hijo. O sea, Abraham le está diciendo, Señor, yo no entiendo cómo es tu plan. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Señor? Y Dios le dice, no temas, porque tu descendencia ciertamente será grande, que ni siquiera la vas a poder contar. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, el cumplimiento de la promesa déjamelo a mí, yo soy el que lo voy a hacer. Tú simplemente cree, espera, obedece. Y lo sobrenatural lo pongo yo. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos el error que cometió Abraham cuando le creyó a Sara, su mujer. La incredulidad es un gran pecado delante de Dios y siempre nos va a llevar a cometer errores. Y la incredulidad de Sara afectó la fe de Abraham. Y ella vino y le dijo, sí, claro, Dios te habló, yo no dudo eso. Lo que pasa es que tú eres viejo, yo soy estéril. De pronto lo que Dios quiere es darte descendencia, mira, de la sierva que está jovencita. Esa egipcia no conoce a Dios, pero pues qué interesa, Dios puede hacer lo que quiera. Y ella sacó a Abraham de la fe. Abraham cometió el error, por supuesto, porque Abraham decidió acostarse con ella, con Agar. Pero de ahí nació un gran problema para los judíos hasta el día de hoy, porque es de esa mujer que nació Ishmael, el hijo de la contienda, el hijo sin padre, de donde provienen todos los árabes. Y si usted ve la conducta de los hijos de los árabes, ¿cuál es? Los árabes no tienen ese sentido de paternidad, de saber que pertenecen a una familia y que tienen un padre que responde por ellos. No, ellos son rebeldes, ellos se oponen, ellos contradicen, ellos van con violencia contra todo el mundo. Y todo eso del error de la incredulidad. Y esto nos habla hoy a nuestras vidas. Porque cuando Dios nos da una palabra y nosotros nos asociamos con la gente equivocada y abrimos nuestros oídos a una palabra que no viene de Dios, nuestro propósito se puede perder. Amén. A pesar de eso, Abraham creyó en lo que Dios le prometió. Y eso lo ayudó a llegar hasta el final a Abraham. Su obediencia a Dios fue permanente y sacrificó todo lo que se le pidió. ¿Cuánto? Todo lo que Dios
le pidió. Vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. Génesis 22, 1 al 19. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham no le negó lo que él más apreciaba. Abraham era un hombre millonario antes de que Dios lo llamara. Sí, era un hombre rico, con siervos, con tierras, con ganados. Pero Abraham no tenía un hijo. Y cuando Dios tocó el corazón de Abraham y le dijo: yo te daré un hijo, te daré descendencia, eso abrió el corazón de Abraham y le dio propósito en su vida, le cambió el rostro y dijo: wow, esto sí es algo que yo quiero, que yo anhelo. Y Dios sabe cuánto yo anhelaría tener un hijo. Y ese hijo, esa promesa vino no en el error con Agar, no en Ismael. Ese hijo y esa bendición vino en Isaac, que le nació de Sara. Y Abraham, siendo un hombre ya de 100 años, cuando recibió a su hijo Isaac, todavía le quedaban fuerzas para disfrutar al muchacho, todavía le quedaba aliento y gozo en su corazón para disfrutar con él, para amarlo, para regocijarse. Y Abraham estaba viendo la promesa de Dios, pero en el momento en que él más lo está disfrutando, cuando ya el joven tiene fuerzas, tiene la capacidad de hablar con su papá, de escucharlo, de aprender de él, de tener una relación, en ese momento, cuando la bendición de Dios está en la vida de Abraham, Dios le dice a Abraham: quiero tu bendición, ven y me la traes aquí a un altar. Ni siquiera le dice dónde es, dice: al lugar que yo te mostraré, me lo vas a sacrificar. Y me impacta que de la misma manera que cuando Dios lo llamó al comienzo a Abraham, de la misma manera Abraham al siguiente día, muy de mañana, como lo leímos aquí en el versículo 3, muy de mañana se levantó y preparó todo para ir a obedecer a Dios. 25 años después de la promesa, Abraham recibe el cumplimiento de la promesa en su hijo Isaac. Nace su hijo. Pero ahí no terminó la fe de Abraham cuando ya abrazó la promesa de Dios. Porque ya cuando el muchacho ha crecido, la fe de Abraham sigue creciendo también. Significa que la fe de Abraham nunca se detuvo, nunca paró de crecer. Abrazó la promesa de Dios,
como ustedes y yo hemos recibido promesas que Dios nos hizo y las hemos tenido y que ya hoy las abrazamos, pero eso no nos paró, eso no nos detuvo, eso no nos hizo disfrutar ahora la bendición y olvidarme de Dios. No, no, eso no pasó en Abraham, eso no ha pasado en nuestra vida. Nosotros sabemos que hay más y estamos dispuestos a sacrificarlo todo porque sabemos que Dios tiene algo más. Lo sabemos. Y vamos a sacrificarlo. Y aquí Abraham no le niega a Dios lo que realmente él amaba y anhelaba, su hijo, su único, como Dios le dice. Y Abraham no pretendió sacrificar a Isaac y decir, ay no, yo sé que en cualquier momento el Señor hace algo. No, Abraham cargó la leña sobre los lomos de ese muchacho, sobre los hombros del muchacho cargó la leña. Abraham tomó el fuego y tomó el cuchillo. O sea, Abraham iba a matar a su hijo en ese monte. Perdón, en ese monte. Abraham estaba listo y preparado. Abraham no estaba actuando. Abraham en su corazón decidió obedecerle a Dios. Y es en el momento cuando levanta el cuchillo y está dispuesto a ponerle fin. Es ahí cuando Dios le dice, para Abraham, yo sé que tienes fe. Yo sé que no hay nada más importante en tu vida que yo, que soy tu Dios. Wow, hermano. A mí esto me conmueve profundamente. Porque esta es la fe que yo quiero en mi vida. De estar dispuesto a sacrificar lo que sea. Porque cuando Dios hace una promesa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Y qué gran ejemplo. Que Abraham nunca paró de crecer en Dios. Su crecimiento siempre fue ascendente, 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 ascendente. Su fe siempre fue firme y hacia arriba en Dios. Y es un gran ejemplo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Decimos que la fe no son obras, pero son las obras las que demuestran nuestra fe. Permítame leérselo nuevamente. Decimos que la fe no son obras, pero son las obras las que demuestran nuestra fe. Nosotros hacemos porque creemos. Nosotros no simplemente decimos creer, hacemos lo que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Santiago. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Ahí adelante de Hebreos va a encontrar usted Santiago. Y se hace mención nuevamente de Abraham aquí. No solo en el libro de Hebreos, también en Santiago se nos va a dar un ejemplo sobre lo que significó la fe de Abraham. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuántos en este lugar han creído en Dios? O sea que los que no dijeron amén no han creído en Dios. ¿Usted dice haber creído en Dios? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué? ¿Qué ha creído de Dios? ¿Que existe? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer en la existencia de Dios. No es suficiente decir, sí, yo creo que Él está conmigo. Es caminar como si Él estuviera contigo. Es creer que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, pero es que no sé cuándo, pero es que no puedo. Y, hermano, tu fe se va a conocer por lo que tú haces, no por lo que dices, sino por lo que haces. Amén. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, léalo fuerte conmigo, mi hermano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿De qué obras me está hablando aquí la palabra? ¿De pagar diezmos, de servir en la iglesia? ¿De qué obras me está hablando la palabra? ¿De las obras de la ley de Moisés? No, la palabra me está hablando aquí de las obras de fe, que yo digo yo creo en Dios y me muevo en la voluntad de Dios, no me muevo en mis caprichos y en mis anhelos. Tú estás esperando una restauración matrimonial, muévete en la fe de la palabra de Dios. Sé la mujer que Dios dice que debe ser bíblicamente, ora por ese hombre, ama y espera que Dios sea el que trate, el que trabaje. Pero si tu fe es seguir a ese hombre al mundo, significa que tú no tenías fe. Tu fe estuvo muerta porque tus obras son obras muertas. Si tú crees que Dios te ha hecho un llamado, pero tú no oras, tú no estudias su palabra, tú ni siquiera te pones al servicio de Dios en el lugar donde tú te congregas, ¿qué clase de llamado crees que tienes? Presta más su función y más utilidad a una banca que tú. Por eso es por las obras de la fe que se conoce si la persona verdaderamente ha creído en Dios o si es una religión, un engaño, una emoción. Como lo decía el domingo pasado, la llamarada de Tusa. La llamarada de Tusa o la famosa Coca-Cola que se alborota y se agita, pero se le va la espuma y pierde todo el sabor. Amado hermano, tú has creído en Dios, persevera, lucha, te caes, claro que te vas a caer, pero tienes quien te levante. ¿Te cansas? Por supuesto que te vas a cansar, pero tienes quien te fortalezca. ¿Te desanimas? Por supuesto que te va a venir el desánimo, pero tú tienes quien te va a traer la paz, el gozo y te va a levantar nuevamente y te va a decir: no quieres, ven y te levanto y yo te arrastro. No puedes caminar más, te levanto y te pongo sobre mis hombros. Estás herido, estás enfermo, no puedes moverte, te levanto y te tomo en mis brazos porque tú eres mío y vamos a caminar en esto juntos. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando tu fe es genuina. Y la restauración, el cumplimiento de la promesa no depende de ti, depende de Él, porque Él es el que lo prometió. Fue Dios el que lo prometió. Haz tu parte y deja que Dios haga la de Él. Pero asegúrate que tú haces tu parte. Asegúrate que hagas tu parte, amado hermano. Por eso es que las pruebas son maravillosas para nuestra vida. Porque es en la prueba donde se sabe lo que realmente había en el corazón. Es en medio de la crisis donde tú sabes quiénes están realmente a tu lado, contigo. ¿Cómo dice el proverbio del mundo? Cuando el barco se está hundiendo, las primeras en saltar son las ratas. En el momento de dificultad, en el momento en que tú estás realmente mal, ahí es cuando sabes quién es tu amigo, quién es tu hermano, quién es el que te ama. Es ahí, cuando no tienes dinero, es que sabes quién realmente te valora por lo que eres, no por lo que tienes. La palabra dice en el libro de Proverbios que el rico tiene muchos amigos, pero el pobre le es odioso a todos.
Amado hermano, no puedes tener la mentalidad del mundo. Necesitas coger la palabra de Dios, creerla y hacerla tuya y entender que tu relación con Dios es lo más importante que tú debes tener. ¿Cuántos dicen amén? Decimos que la fe no son las obras, pero son las obras las que demuestran nuestra fe. Voy a estar compartiendo esta frase, voy a estar publicando en el muro del WhatsApp, en el muro del Facebook, para que la congregación comience a coger todo esto y lo empiece a esparcir como una semilla, amado hermano. Y aprovecho para darle gracias a Dios por lo que está haciendo a través de las redes sociales. Este año el Señor puso en mi corazón escribir un libro, que es lo que yo estoy haciendo día a día. Cada una de las páginas que usted ve, cada uno de los mensajes que usted hasta el día de hoy ha recibido, va a ser una página de ese libro, que primero Dios el próximo año se va a imprimir. Pero lo que Dios me puso a mí fue el esfuerzo en orar, en buscar su palabra y en dejarme direccionar a lo que Él le quiere hablar. Y hermanos, comencé en Facebook la semana pasada y comencé entre 5 y 7 likes y comentarios y personas que estaban así los primeros días. Pasaron los segundos días, ya pasaron entre 10 y 20. Y lo que ha sido ya este fin de semana, no para de sonar el celular de notificaciones de Facebook y notificaciones. Porque cuando es la palabra de Dios, es nuestro trabajo coger la semilla y regarla. Si usted ha creído que Dios nos está dando esto, su parte no es decir, ay pastor, ¿por qué no escribe de esto? ¿O por qué no le corrige esto? No, su parte no es esa. Su parte es coger la preciosa semilla que Dios me está dando y regarla. Usted recibe el mensaje, compártalo con todos sus contactos, publíquelo, compártalo, hermano, que estoy seguro que allá afuera hay una persona que está necesitando esa oración, esa palabra que viene de parte de Dios. Amén. Bueno, después de los anuncios vamos a regresar al mensaje. Ya regresamos al mensaje. Vamos al siguiente caso de un hombre que nos anima mucho a la fe, a creer en Dios. Y por la imagen ya se imaginarán de quién estamos hablando. Muy bien, Josué. No, Moisés, molestando. Moisés. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a regresar nuevamente a Hebreos 11 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué importantísimo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el maltrato, la vergüenza de ser cristiano, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, léalo fuerte, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es un resumen de lo que fue la vida de Moisés. Simplemente es una síntesis. Esto es una síntesis de los eventos más importantes en la vida de Moisés, que hoy nos animan a nosotros a seguir un ejemplo de fe como este. Vamos a ver los puntos principales. Dice: su familia caminó en fe. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Habíamos ido a Génesis, ahora vamos a Éxodo. Dice:
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. No sé si te acabas de dar cuenta de lo que encierra esta escritura, pero este es un principio de cuando la familia es una familia de fe y trabaja unida, todo lo que puede lograr. ¿Sabes qué logró esta familia que estuvo unida? Porque no fue simplemente que el papá arriesgara su vida escondiendo el niño. No fue simplemente que la mamá decidiera desprenderse de su bebé y ponerlo en las aguas del río. No fue simplemente que su hermana no se le despegara de la canastilla de ver hasta dónde iba a llegar. Era que ellos estaban convirtiendo un ataque, una crisis, algo que Satanás estaba haciendo para acabar con los niños, o sea, un momento de dificultad, ellos en unidad familiar, toda la familia junta, y en fe de que Dios era el guardador de su pueblo. Ahí ellos desarrollaron un plan del cual salió el Salvador de Israel. Moisés no salió de la nada. Moisés salió de una familia hebrea que decidió creer en las promesas de Dios. Por eso es tan importante que la familia se una. Por eso es tan importante que el hombre, la mujer tengan esa misma fe, esa misma certeza de que Dios va a hacer algo. Y no importan las circunstancias, no importa la adversidad, Dios siempre está en control. ¿Acaso quién fue la que recogió a Moisés de las aguas? Sino la hija de Faraón, rey de Egipto. De una sentencia de muerte, Dios lo llevó al palacio. Dios es Dios. Para Él no hay nada imposible, porque Él es Dios. ¿Qué tienes que hacer, familia? Creer. Únete en familia. Únete. Desafía al enemigo, desafía las circunstancias, desafía las adversidades. No pierdas la unidad familiar, pero sobre todo no pierdas de vista la promesa de Dios. ¿Amén o no amén? Su familia caminó en fe. Moisés también hizo algo maravilloso, y es que Moisés renunció a sus privilegios. Ya lo leímos en Hebreos 11, 24 al 26. Moisés teniendo derecho al trono de Egipto. Y no estamos hablando de que Egipto era cualquier país. Estamos hablando que Egipto era el Estados Unidos de hoy. Y Moisés, en lugar de aspirar a esa corona, en lugar de aspirar a las riquezas, al poder, a la gloria, Moisés se dio cuenta que esas eran cosas temporales, pasajeras y vanas. Pero Moisés escogió el maltrato con su pueblo, escogió ser avergonzado, oprimido y humillado, porque sabía que era pasajero y que Dios tenía promesas más grandes. Amada iglesia, ¿cuándo nos vamos a levantar nosotros con una fe como esta? Decir: a mí el mundo me puede ofrecer lo que sea, yo no dejo a mi Dios. Yo no dejo a mi Dios. Dios está primero y por encima de cualquier otra cosa. Yo no dejo a Dios. ¿Tú sabes cuántas familias cristianas hoy
no fueron a congregarse, no solo en esta iglesia, sino en muchas de las iglesias de London, no fueron a congregarse hoy domingo sabiendo que es el día de Dios, no fueron a congregarse porque tienen niños pequeños y por temor al frío o algo no los movieron. ¿Sabes qué va a hacer Dios el día del juicio? Cuando venga el día del juicio sobre todas esas personas, Dios le va a mostrar personas como mi esposa, como yo, que sacamos a una bebé de 3 meses y a 2 niños pequeños, los sacamos en medio de todas esas adversidades a llegar temprano, a preparar un servicio y a ministrar con alegría y con gozo al Dios que nos salvó. Y Dios en ese día va a decir: si ellos lo podían hacer, ¿cuál era tu excusa? No la hay. Amada iglesia, muchas veces encontramos que lo único que tenemos es una emoción, que decimos creer en Dios, pero no tenemos fe. No tenemos fe en las escrituras, en Dios. No creemos que Dios va a hacer algo sobrenatural. Creemos que Dios nos va a dar un mejor trabajo. Creemos que Dios nos va a ayudar con la casa. Creemos que Dios nos va a cambiar el carro. Creemos que Dios nos va a dar como un papá bueno los regalos. Pero no creemos que Dios nos vaya a usar. No creemos que Dios con su palabra en nuestra boca se vaya a convertir nuestro compañero de trabajo, se vaya a convertir nuestro familiar. No le creemos a las promesas de Dios. Es más, ni siquiera las oramos. Ni siquiera las oramos. Entonces Santiago dice: ¿tú crees que eso es fe? No, los demonios también creen y tiemblan. La fe está muerta sin las obras de la fe. La palabra nos promete la salvación de nuestros familiares. ¿Por qué no oramos entonces por ellos? ¿Por qué no les predicamos? ¿Por qué no nos esforzamos y corremos la milla extra por nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? Moisés renunció a sus privilegios. Ahora, la pregunta es para ti en esta mañana: ¿estás dispuesto a renunciar a tus privilegios por hacer la voluntad de Dios? Amén, gloria a Dios. Parecía que se escuchaban por allá los grillos. Ese amén no me lo estás diciendo a mí. Ese amén el Señor te va a probar. Y cuando estés en la prueba, el Señor va a decir: tú allá dijiste amén, muestra. Y uno se queda así. Pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Amén. Logró neutralizar el temor con su fe. Wow, cómo me gusta eso. ¿Cuánta gente de temor hay aquí? Ni uno. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Amén. Ahí es cuando todos tienen que decir amén. Sí, mi hermano. El temor es contrario a la fe, porque el temor, dice la palabra en Proverbios, el temor pone lazo al hombre, el temor te frena, te paraliza, pero la fe te hace mover, la fe te hace trabajar, te hace ir hacia adelante. Mira lo que dice Hebreos 11:27, el temor fue neutralizado con la fe de Moisés. Déjame leértelo aquí, Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú sabes lo que era simplemente dos hombres ancianos enfrentando a Faraón y a todo su poder y su ejército. Esos 2 hombres, y especialmente Moisés, que fue el que recibió la promesa, en cada enfrentamiento con Faraón, él decía: yo estoy resistiendo a este tipo que me puede matar en este mismo momento, porque yo sé que Dios está aquí. No lo puedo ver, pero yo sé que Él está aquí porque Él me envió y Él me va a sacar de esto. Esa es la fe que tú necesitas para mañana enfrentar los desafíos, para mañana enfrentar la prueba, porque tú de aquí en la congregación, aquí en la iglesia, aquí en el servicio, tú recargas tus baterías. Tú aquí vuelves y te fortaleces y te animas para llegar mañana a tu casa, a tu trabajo, a tu escuela, al problema que tienes y enfrentarlo, diciendo: Dios, tú me hablaste ayer, yo voy a sacar fuerzas del medio de la debilidad, yo voy a creer y a confiar en lo que tú me dijiste, porque tú eres fiel, tú no mientes, y yo voy a hacer tu voluntad, mi Señor, y nada me lo va a impedir. Esa es la fe que necesitamos, la que neutraliza el miedo, la que quita el temor. No tengas temor, hermano amado, Dios está en control, Él sigue estando en control. ¿Cuántos dicen amén?
Esta nieve tan terrible, estos climas tan fuertes, hermano, en marzo, en abril, en mayo, en junio vamos a estar felices corriendo aquí por los campos, gozándonos del verano, porque después del invierno sigue viniendo la primavera y después de primavera sigue viniendo el verano, porque Dios sigue estando en control y Él está en control de tus circunstancias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo, amén, Señor, tú estás en control de mis circunstancias. Dígalo una vez más, tú estás en control de mis circunstancias. Y dígalo la última vez, tú estás en control de mis circunstancias. Amén. La obediencia de Moisés a Dios lo convirtió en un gran líder. Vamos a leer esta palabra en Éxodo capítulo 39. Y perdónenme que los he tenido de Hebreos a Éxodo, de Hebreos a... Mire, Éxodo capítulo 39. Mire lo que nos dice tan bonito acerca de Moisés. Porque Moisés no fue un gran líder porque fuera inteligentísimo, hermano. No. Moisés no fue un gran líder porque él fuera tan sabio y sus ideas fueran inigualables. Moisés no fue un gran líder porque fuera joven, fuerte y valiente. Moisés no fue un gran líder porque animaba al pueblo. Y entonces Moisés se paraba frente a la congregación y hablaba y toda la congregación de Israel lo aplaudía y decía: ¡ah! Vamos a levantarnos contra Faraón, vamos todos. No, Moisés no fue un gran líder por ningún acto de él personal, que él como figura pudiera sobresalir. Moisés fue un gran líder porque dice aquí la palabra en el versículo 42, dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Porque fue un gran siervo Moisés. No era un gran orador, era tartamudo. No era un hombre joven y agraciado, era anciano de 80 años. No tenía una familia, wow, y un matrimonio destacado. Y decían: uy, qué lindo ministerio. Es que el testimonio de Moisés. No, hermano, lo exitoso en el liderazgo de Moisés fue lo que dice aquí, el capítulo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Amada iglesia, necesitamos derribar tantos argumentos que nos ha traído la herejía, la apostasía de los que se dicen hoy ser cristianos, pastores, maestros. Amada iglesia, el líder que nosotros necesitamos no tiene que ser un gran orador, no tiene que ser un hombre amable, amoroso, tranquilo, calmado, elocuente. No, el líder que necesitamos tiene que ser obediente a lo que Dios diga. Esa es la clase de líder que necesita la iglesia. Esa es la clase de pastor que necesita una congregación. Esa es la clase de gente que Dios quiere levantar. Que no invente tanto, que no improvise, que no se las arregle solos, que le oigan y lo obedezcan. Ese es el líder que necesita la iglesia cristiana, amado hermano. Y yo le pido a Dios que de esta iglesia, esos sean los ministerios que salgan de esta iglesia. Yo no quiero gente que hable así, wow, y que se puso a hablar y que aplausos y mire y wow. No, hermanos, yo le pido a Dios que los ministerios, los liderazgos que Él levante de esta iglesia sean hombres y mujeres comunes y corrientes. Jóvenes, adultos, ancianos, como Dios los quiera llamar, pero que sean obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Gente que no tenga temor confrontar con la palabra de Dios el pecado. Sí, lo que más se necesita en este tiempo. Confrontar la tibieza espiritual del cristianismo. Confrontar a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Confrontar todas las sinagogas de Satanás que hay afuera, que tienen por título iglesia cristiana y no son otra cosa que sinagoga de Satanás. Confrontar toda la apostasía que hay hoy en el evangelio, ladrones de la fe, gente que roba dentro de las iglesias, gente que se infiltra como hermanos y lo único que hace es envenenar a otros hermanos y sacarlos del camino. Lobos disfrazados de ovejas es lo que hay hoy en las iglesias. ¿Y quién los va a enfrentar si no va a ser gente que tema a Dios y que quiera hacer su voluntad?
Esos son los líderes que hoy necesita el cristianismo, amada iglesia. Nosotros no necesitamos un hombre elocuente y wow, espectacular. Nosotros necesitamos un hombre que de rodillas escuche la voz de Dios y esté dispuesto a pararse y hacer lo que Dios dijo. Eso es lo que necesitamos, amada iglesia. Ese tipo de gente va a cambiar el mundo. Ese tipo de gente va a cambiar la mala imagen que se tiene hoy del cristianismo. ¿Quién va a denunciar a los pastores ladrones sino nosotros? ¿Quién va a denunciar a los falsos cristianos sino nosotros con un testimonio bíblico? Bíblico, con rectitud, con integridad. ¿Quién va a confrontar la maldad de este mundo sino nosotros que estamos encendidos en la luz de Cristo? Este mundo no necesita más iglesias ni más religiones. Lo que este mundo necesita son verdaderos hijos de Dios. Hijos, hijas de Dios. No más teología, no más estudio y conocimiento, frutos. No me digas qué tanto has aprendido de Dios. Dime qué tanto de lo que has aprendido es lo que haces. Te lo voy a repetir para que no se te olvide. No me digas qué tanto has aprendido de Dios. Dime qué tanto de lo que has aprendido haces. No lo que dices, lo que haces, lo que eres. Eso es lo que Dios está levantando. Eso es lo que Dios está levantando. Voy a terminar acá con lo que significa la fe en Dios verdadera. La fe en Dios activa, y le quise poner un título a cada uno de estos tipos de fe para que entendamos cómo aplicarlo en nuestra vida. ¿Cuál es la fe en Dios activa? Oigo y obedezco. La fe en Dios viva. ¿Cuál es la fe en Dios viva? Permanezco en esa obediencia. Permanezco. La fe en Dios salvadora. ¿Cuál es la fe en Dios salvadora? Sus promesas me ayudan en cualquier circunstancia. Amada iglesia, nosotros no tenemos la fuerza ni la habilidad para librarnos de todo lo que tenemos que enfrentar. Nosotros no podemos. ¿Saben quién sí puede? Dios. Y qué bonito que tú le puedas decir a la persona que tienes al lado, tú no puedes, Dios sí puede. Díselo a la persona que tienes al lado, tú no puedes, Dios sí puede. Este es un mensaje de aliento, amada iglesia. Este es un mensaje de esperanza. Sobre todo, esto es un mensaje que nos enseña lo que verdaderamente es la fe en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cantamos un coro y nos alegramos y aplaudimos y decimos qué lindo estuvo el servicio? Es buena idea, pero yo quisiera sugerirte algo mejor que simplemente cantar. Quisiera sugerirte que en estos momentos inclinaras tu rostro y que comenzaras a hablar con Dios. Después de una enseñanza como esta, el Señor nos confronta y el Señor nos dice, tal vez no has llegado ahí al punto que yo quiero para ti, pero no que estés desechado o que no lo vayas a lograr. Dios tiene los recursos para levantarnos, mis hermanos. Dios tiene el amor para perdonarnos. Dios tiene el amor para perdonarnos, tiene el suficiente amor para limpiarnos de lo que nosotros hoy estemos mal con Él. Tal vez hasta este punto tú no has podido en algo. Hay algo en lo que tú no has podido hasta este momento. ¿Por qué hoy tú no dices, Señor, yo voy a hacer las cosas a tu manera? Yo voy a creer en ti. Si la Biblia lo dice es porque es verdad. Y voy a obedecerte porque me amas.
Quisiera hoy, los que sienten en su corazón que tienen un llamado de Dios, que Dios los llamó, que Dios los quiere usar, solo quiero pedirte algo muy sencillo. Si tú sientes que Dios te hizo un llamado en tu vida a servirle, pon tu mano en tu corazón en este momento. Pon tu mano en tu corazón. Si Dios te llamó a servirle, pon tu mano allí y comienza a hablar con el Padre y dile: Padre, este corazón es tuyo. Señor, yo tal vez como Abraham no tenga hoy ya las fuerzas, los talentos o las habilidades, no sé cómo lo harás, pero lo que quieras hacer conmigo, aquí está mi corazón. Tal vez tú como Moisés fuiste llamado en medio de una crisis, fuiste escogido por Dios en medio de circunstancias adversas y tú trates de excusarte con Dios y decir: ahorita no puedo, no es el momento en mi vida, no sé cómo hacer, todo se me enreda y se me complica para servirte. Tal vez como Moisés le puso excusas a Dios y quiso evadir su llamado, pero Dios en Moisés fue más fuerte y Moisés finalmente logró paralizar el miedo con la fe. Así en este momento tú puedes decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, yo quiero agradecer mucho este mensaje, Señor, porque este mensaje nació en medio, Señor, de pruebas y batallas que estamos enfrentando como ministerio y como iglesia. Señor Dios mío, yo mismo en esta mañana te digo: aquí está mi corazón para lo que tú quieras hacer. Aquí está mi juventud, Señor. Dentro de poco mi juventud se va a ir, mis fuerzas se van a acabar. Muchas habilidades y talentos, Señor, van a desaparecer, pero quedará lo más importante en mi vida: mi amor por ti, mi pasión y mi deseo de hacer tu voluntad. Hoy, maravilloso Dios, entiendo que nos has pasado por un desierto, que nos has pasado por un valle de sombra de muerte, con el único propósito de probarnos, de saber qué había en nosotros, si te íbamos a entregar todo lo que más valoramos y apreciamos, o si íbamos a decir no y en cualquier momento nos íbamos a echar para atrás. Pero hoy, Señor, delante de esta congregación que tú me has dado y en este altar que te pertenece, yo hoy te digo: Señor, aquí está mi vida para lo que tú quieras hacer, para lo que a ti, Señor, realmente te plazca hacer con mi vida. Aquí estoy, aquí está mi esposa y aquí están mis 3 hijos, Señor. Todo lo que somos y tenemos es tuyo, tómalo. Y no son palabras, Señor, simplemente es una decisión que hemos tomado en seguirte hasta el final, en servirte hasta el último momento de nuestra vida, Señor, sin dar un paso atrás. Han sido, Señor, 13 años caminando contigo, en donde he visto tu mano continuamente. Y hoy, Señor, a pesar de cualquier circunstancia de adversidad, de lo que sea, Señor, que haya delante de nosotros, hoy decido decirte que sí lo haré, que sí iré a donde tú me digas, a donde tú me mandes, y hablaré las palabras que tú me digas que hable, sin miedo, sin temor, sin acobardarme, Señor, de la reacción de la gente. Aquí está tu siervo, Señor, úsame y haz conmigo lo que quieras. Y aquí está esta congregación preciosa. Aquí, Señor, hay un pueblo especial que tú trajiste. Aquí están, Señor, matrimonios, jóvenes, hombres, mujeres, de todas las edades, Dios, que han venido tal vez buscando una restauración, tal vez están buscando una respuesta tuya, tal vez han venido con gratitud, tal vez han venido porque no saben qué hacer. Yo no sé hoy cómo ellos hayan venido, Dios, pero te ruego en el nombre de Jesús que tú les hables en su corazón. ¿Para qué es que ellos están aquí en esta iglesia? ¿Para qué ellos están aquí en London, en Canadá?
por qué fue que tú les trajiste y qué es lo que tú vas a hacer. Porque esa promesa, Señor, esa promesa va a ser la que les va a abrir la puerta de la cárcel en la que hoy muchos están. Esa palabra tuya, Dios, va a ser la que va a sacar del estancamiento espiritual esta iglesia. Va a ser la que va a levantar hombres y mujeres que van a venir como obreros a decir: aquí estoy para lo que me quieran usar. Aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, aquí están mis talentos que Dios me dio. Voy a ponerlos al servicio del Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el único que puede poner estas palabras en los corazones. Y yo no los voy a empujar, yo no los voy a llevar a arrastrar a algo que ellos no quieren hacer. Pero hoy yo, Señor, te ruego, te suplico que coloques esto en sus vidas. El deseo, Señor, de hacer tu voluntad y de no temer, porque hacer tu voluntad es maravilloso, Dios. Y estar en tus manos es lo mejor que nos ha pasado. Quiero darte gracias por este mensaje que yo mismo tomo, Señor, feliz, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, yo me despojo de toda incredulidad en el nombre de Jesucristo. Me despojo de la incredulidad, del desánimo y del cansancio. Y yo, Señor, estoy feliz porque fiel es el que me ha llamado y fiel es el que lo hará, que eres tú, Jesús. Recibe la gloria y recibe la alabanza. Amén.